Issei, una historia diferente. Capítulo 30. Plash. El sonido de la sangre esparciéndose por el suelo provocó un gran impacto en todos los presentes. Sona. Gritó Issei en desesperación. Justo cuando Sona se giró para ver su herida, una barrera de luz cayó alrededor de la demonio Citri y la heredera levantó la vista a la barrera para luego mirar a Castaño con una expresión asustada y sangre saliendo de su boca. Issei no se lo pensó y se lanzó a la barrera con un golpe, pero para su sorpresa la barrera lo mandó en retroceso haciéndolo caer al suelo. El castaño levantó la mirada solo para ver cómo Sona desaparecía de la existencia y, en ese momento, algo se rompió, todo alrededor de Issei se volvió gris y dejó de prestar atención a los sonidos y exclamaciones de los demás. Para Issei, nada era relevante en ese momento y todo lo que hacía era estar con la mirada perdida justo en el lugar en el que hasta hace un momento se encontraba la chica que amaba. Para él, nada más importaba ahora. Justo en ese momento un nuevo personaje se dio a conocer, pero como todo lo demás, a Issei no le importaba. El recién llegado miró la escena frente a ellos para luego mirar a un inconsciente Diodora al cual miró con repulsión. Shalva Belzebub, nombró Tsubaki al recién llegado. El ahora identificado como Shalva ni siquiera se tomó la molestia de girar a ver a aquellos que habían dicho su nombre. HMP, parece que el idiota de Diodora resultó ser un completo inútil al final, dijo con desprecio el demonio. Fue usted quien ha hecho esto a Sona-sama, reclamó Tsubaki. Por una vez, la seria reina del séquito Citri había dejado su seriedad y ahora estaba mostrando una expresión de enojo total. Sin que nadie de los presentes se diera cuenta, esas palabras fueron escuchadas por Issei sacándolo de su trance. Así es, debo decir que fue algo inesperado, pero esto servirá para darle una lección a esa falsa Mao, declaró con arrogancia el descendiente del Beelzebub original. Mientras que los demonios discutían enfurecidos por lo sucedido, Rosueise fue la única que notó a Issei levantándose, pero algo era diferente y la valquiria no pudo evitar tener un mal presentimiento. ¿Issei-kun? Preguntó la peli plata. La mención del nombre hizo que todos finalmente se giraran a ver al chico el cual finalmente se había puesto de pie, sin embargo y al igual que Rosueise, todos tuvieron un muy mal presentimiento al ver al castaño. Issei ahora estaba de pie, sin embargo estaba encorvado, sus ojos ensombrecidos por su cabello y sus brazos colgaban cual péndulos, además de que era fácilmente visible que su cuerpo temblaba de manera espasmódica. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que le hiciste a Sona? Preguntó Issei con los dientes apretados apenas conteniendo su furia. HMP, le di lo que se merecía, con la ayuda de la Longinus Lost Dimension la envié a la brecha dimensional donde la presión es abrumadora, incluso si de alguna manera lograra sobrevivir a esa herida, estar en ese lugar destruirá su cuerpo, inevitablemente morirá, declaró Shalva viendo a Issei como a nada más que un insecto. Tras esas palabras, Issei dejó de temblar y su cuerpo pareció haberse relajado a pesar de que no cambió su posición. No obstante, la voz de Gear se materializó en el brazo izquierdo de Issei y, para sorpresa de todos, el dragón comenzó a hablar. Valquiria y demonios de Citri, llamó Draiga a sus aliados. ¿Sekir Yutei? Preguntó Tsubaki sorprendida. Será mejor que se vayan de aquí inmediatamente si quieren vivir, dijo con una voz muy seria el dragón. El castaño en ese momento comenzó a caminar en dirección al demonio que lo miró sin inmutarse. ¿Tú, dijiste que te llamabas Shalva, no es así? Preguntó Drake sin esperar una respuesta. Justo cuando Drake dijo eso el castaño detuvo su andar a menos de 1 metro de distancia del demonio. Has cometido el peor error de tu vida. Justo en ese momento una inmensa presión los abrumó a todos y algunos en el clan de Citri no pudieron con sus ganas de devolver el estómago y les costaba mantenerse conscientes, pero sin duda ahora todos estaban aterrados incluyendo al demonio Belzebub. Aquella presión no era poder, era puro instinto asesino y sed de sangre, una sensación tan aterradora que incluso había obligado al inconsciente Diodora a despertar. Groar.
Issei había levantado la cabeza cuando rugió, revelando un par de ojos brillando en su totalidad de un verde neón, pero eso no fue notado por los demás debido a que, por el rugido, una poderosa aura de poder roja fue liberada y una onda de choque mandó a volar a todos, siendo Shalva quien recibió la peor parte ya que era el más cercano a Issei y en consecuencia fue lanzado con la fuerza suficiente como para derrumbar la pared que estaba detrás de él. Todos los aliados de Issei se pusieron de pie y miraron en shock al castaño, el cual desprendía un increíble poder que incluso lo ocultaba dentro de la gran aura roja que lo rodeaba, pero notaron que algo era diferente, no había rastros del poder de ninguna de sus Sacred Gear, en cambio, el poder que desprendía parecía ser únicamente del propio Issei. Justo entonces un tornado de fuego rodeó el aura carmesí que cubría a Issei y todos lograron escuchar algo grotesco, los músculos y la carne desgarrada, los huesos zafándose y reacomodándose, las ropas destruyéndose, esa era la transformación de Issei a su forma de dragón. Siendo Rosueise la primera en salir del shock debido a su mayor experiencia en combate, la Valquiria hizo reaccionar a los jóvenes demonios, sabiendo que este lugar ya no era seguro y a regañadientes todos tuvieron que salir del lugar. El grupo voló fuera del edificio y pudieron ver que no muy lejos de ahí se encontraba la Mahou Serafal, la cual probablemente se dirigía al lugar en el que estaban, por lo que decidieron ir con ella inmediatamente y justo en ese momento algo más sucedió. Groar. Con aquel monstruoso rugido, el techo del edificio fue atravesado por una sombra que era ocultada por el polvo. En el interior de aquel lugar, tanto Shalva como Diodora estaban paralizados por la sensación que emanaba aquella gran sombra. De repente algo salió de aquella gran nube de polvo y atravesó a Diodora de lado a lado justo donde debería estar su corazón. El demonio escupió sangre cuando apenas registraba lo que había sucedido y se reveló que lo había atravesado era una larga cola con escamas rojas, la cola de un dragón. El apéndice se balanceó y arrojó el ahora inerte cuerpo del demonio en contra del otro demonio que finalmente salió del shock y esquivó el cuerpo del demonio más joven. Groar. Esta vez el rugido tuvo una potencia mucho mayor a los anteriores en cuanto a poder, fue tal el poder que desprendió una onda de impacto que hizo colapsar el edificio. Con los demás, ellos le habían informado a la Mahou de Coletas lo que había sucedido y como era de esperar, la joven vestida de chica mágica se derrumbó de rodillas llorando por la pérdida de su hermana, pero prontamente esa tristeza se volvió en furia y estaba por ir a hacer cosas nada agradables a quien se atrevió a arrebatarle a su sotán. No obstante, el repentino rugido acompañado de un abrumador poder la detuvo del acto. Todos vieron cómo aquella estructura colapsaba levantando una gran nube de polvo que no dejaba ver nada. Una repentina corriente de viento despejó el polvo, revelando algo que dejó pálida a la Mahou. Frente a todos estaba un gran cráter lleno de escombros, y en el centro de este se encontraba un enorme dragón rojo de casi 15 metros de alto, presumiblemente el responsable de despejar el polvo con sus alas. Además, como el dragón era Issei, no era de extrañar que fuera la viva imagen del dragón emperador rojo, solo que ahora sus colmillos caninos parecían ser más grandes que el resto. No obstante, lo que paralizó a todos y puso pálida a la Mahou fue la aterradora sensación de la sed de sangre que desprendía aquel ser que, si bien no era tan grande y poderoso como lo que habían presenciado en la lucha contra Loki, sí que desprendía una sensación igual o más aterradora y preocupante que en aquella ocasión. ¿Ese es Issei-kun?, preguntó incrédula Rosueise. La peli plata no comprendía cómo en el mundo alguien tan amable como el castaño era capaz de volverse tal bestia sedienta de sangre, y no era la única pues la Mahou estaba igual, solo los chicos habían visto a Issei emanar intenciones asesinas antes, pero era la primera vez que lo veían de esta manera, que sin duda era mucho peor que en la lucha contra Cocabiel. Groar. Nuevamente rugió causando una corriente de aire que hizo que los demonios tuvieran que protegerse y anclarse a sus lugares para no salir volando. Serafal así como Rosueise sabían que ese no podía ser el Issei que recordaban, pero al mismo tiempo lo era y eso las preocupaba, pero dejando de lado eso por el momento, ambas sabían que quedarse sería peligroso para los chicos, por lo que rápidamente los hicieron alejarse del sitio. Afortunadamente para ellos, justo cuando el dragón había rugido, unos pedazos de escombros se levantaron revelando a Shalva, el cual había oportunamente llamado la atención del dragón sobre él, dando a los demás la oportunidad de alejarse.
Era lamentable, pero Issei se encontraba en un estado en el que los dragones perdían todo sentido de conciencia y no reconocía aliado o enemigo. Issei estaba sufriendo el dolor de perder a su pareja y habiendo sido arrebatada de él de esa manera solo provocaba que el dragón entrara en un estado de ira que los humanos describirían casi como un berserker. Issei vio al demonio y sin dudar un solo instante, se lanzó contra el descendiente de Belzebub, el cual apenas pudo reaccionar a tiempo para esquivar el ataque entrante, pero no fue lo suficientemente rápido y su brazo izquierdo fue arrancado de su cuerpo por una mordida de Issei. El demonio selló su propia herida y se giró para enfrentar al dragón, el cual no tuvo reparo alguno en devorar el brazo del demonio frente a su dueño. Bastardo Sekiryunutei. Gritó furioso el demonio al ver cómo devoraban su brazo enfrente suyo. El demonio lanzó ataques mágicos de gran poder al dragón que, pese a ser un poco herido, ni siquiera se inmutó debido a su estado de rabia incontrolable y lo único que consiguió fue hacer que el dragón se enojara aún más. Adoptando una postura amplia, Issei cargó su poder y lanzó una llamarada que el demonio esquivó con poca dificultad. ¡Muere!, gritó Shalva lanzando otro ataque. El dragón recibió el ataque de lleno, recibiendo algo de daño pero aparentemente sin inmutarse. El demonio gimió de dolor cuando prontamente descubrió que algo andaba mal. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está sucediendo?, gimió cuando de repente cayó de rodillas jadeando y sudando. El demonio prontamente comenzó a sentir un dolor insoportable y comenzó a retorcerse en el suelo mientras el dragón se acercaba caminando tranquilamente al demonio abatido. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Sagi sin comprender lo que sucedía. No lo sé, respondió Tsubaki. Justo en ese momento el dragón tomó al demonio del suelo y lo levantó hasta quedar cara a cara. Maldito Sekiryunutei, ¿qué fue lo que me hiciste?, gruñó con los dientes apretados y odio puro en su mirada. El dragón no respondió y en su lugar abrió las fauces y le arrancó la cabeza al demonio para horror de los espectadores. Groar. Y nuevamente, el rugido fue tan poderoso como para provocar una corriente de viento que alcanzó y empujó un poco a los demonios. Con Shalva muerto todos pensaron que todo finalmente había terminado, pero lejos de eso, el dragón comenzó a rugir y lanzar ataques a diestra y siniestra sin importarle nada, estaba destruyendo todo el lugar. ¿Pero qué? ¿Por qué Issei no se detiene? ¿Ya ganó?, preguntó Ruruko asustada. Es porque no es el mismo en estos momentos, respondió una voz detrás de ellos. El grupo entero se giró solo para ver cómo cierto trío de chicos salían de una fisura en el espacio. Estos no eran otros que Vali, Biko y Arthur. Sin embargo, lejos de escuchar la respuesta que se les dio, la atención de todos fue inmediatamente dirigida a cierta persona que el rubio traía cargando en brazos. Sona-sama Zotan. Gritaron tanto el séquito Citri como Serafal corriendo a la demonio inconsciente. El rubio simplemente les entregó con cuidado a la joven inconsciente. Sin embargo, la única que realmente prestó atención a lo que había dicho Vali fue la valquiria. ¿Qué quieres decir con que Issei-kun no es el mismo en este momento?, cuestionó Rosueise con preocupación genuina grabada en su rostro. Eso finalmente sacó a los demás de su mundo y todos le prestaron atención a la conversación. Sin embargo, en lugar de que Vali respondiera, las alas de la Divine Dividing salieron y fue Albion el que habló. Es porque él vio desaparecer a su hembra, dijo la voz del dragón. Todos parpadearon con ojos de búho. Drake me contactó, quizás no lo sepan, pero nosotros dos, incluso si estamos sellados, podemos comunicarnos con otros dragones. La única razón por la que alguna vez no hicimos fue por mero orgullo y nuestra rivalidad, pero por eso mismo me sorprendió cuando él me contactó pidiéndome que ayudara a su portador, respondió Albion. ¿Pero por qué dijiste que está así por perder a su hembra?, cuestionó Serafal no gustándole lo que eso implicaba. El dragón blanco solo suspiró. Drake me contó lo que sucedió. La demonio Citri aparentemente finalmente aceptó los sentimientos del portador de Drake y por eso, aunque no oficialmente, ella se volvió la hembra del chico, explicó Drake. Pero ¿cómo es que Sona-san sigue viva? No lo malentiendan, es algo bueno, pero Shalva nos dijo que ella estaba muerta, preguntó Rosueise. Esta vez sí fue Vali el que respondió. Nosotros estábamos viajando por la brecha dimensional y la encontramos flotando ahí, fue una mera coincidencia, dijo con desinterés más centrado en ver al dragón rojo que estaba destruyendo todo a su paso.
Justo en ese momento la demonio Citri comenzó a despertar y, aunque algo aturdida, reaccionó de inmediato a lo último que recordaba buscando la herida en su estómago solo para darse cuenta de que ésta había desaparecido. A Sona se le dio un resumen de la situación y miró con horror como el chico que amaba se encontraba fuera de sí, atacando todo a diestra y siniestra, aunque de alguna manera no los había visto en todo este rato. Sona quiso ir corriendo de inmediato al castaño, sin embargo fue inmediatamente detenida por Serafal. «Socio, ¿qué haremos?», preguntó la voz de Albión. Eso llamó la atención de todos. «¿Por qué siquiera quieres ayudar a tu némesis?», respondió serio el albino. «Puede que seamos rivales, pero nos conocemos de hace mucho y lo respeto por su poder, nunca le digan que dije eso», dijo Albión causando gracia al albino. «De acuerdo, después de todo yo también respeto a Issei, no como si lo dijera alguna vez», dijo Vali. «¿De verdad lo ayudarás?», preguntaron Sona y Rosueise esperanzadas. «Veré qué puedo hacer», respondió Vali. Acto seguido, la armadura del dragón blanco apareció y salió volando para luego, para shock y sorpresa de todos, la armadura comenzó a transformarse en un gran dragón blanco, similar a lo que Issei había hecho en su batalla contra Loki. La aparición del dragón blanco no pasó desapercibida por el dragón rojo, el cual sintió la amenaza proveniente del dragón más grande y más poderoso que él. «Groar», rugió Issei escupiendo una llamarada que Vali esquivó con facilidad. El dragón rojo fue tacleado por el blanco y cayó al suelo, sin embargo se levantó y, para sorpresa de todos, exhaló una nube púrpura que provocó que los instintos de Vali le gritaran peligro y se elevó en el aire escapando apenas de la nube. «¿Qué es eso?», preguntó Vali con sorpresa. «No lo sé, socio, pero ya puedo decir que no es algo que quisieras probar», respondió Albión. Los demás también se preguntaban lo mismo, cuando de inmediato la heredera Citri lo recordó. «Debes tener cuidado, ese debe ser el veneno de Fenrir», gritó Sona para shock de todos. «¿El veneno de Fenrir?», preguntó en incredulidad la valquiria. «Así es, Issei me contó que para sobrevivir al veneno tuvo que asimilar los colmillos del lobo, pero eso también le dio la capacidad de usar su veneno», le respondió Sona a la peli plata. Vali salió de su sorpresa y agitó sus alas, dispersando la nube venenosa y revelando a Issei, el cual lo estaba viendo mientras gruñía. El dragón rojo adoptó una postura amplia y su garganta se iluminó, sin embargo Vali fue mucho más rápido y en un momento ya estaba frente a Issei y lo mordió en el cuello causando una herida que sacó mucha sangre, especialmente porque el dragón rojo no dejaba de moverse haciendo que los colmillos del dragón blanco desgarraran su carne en lugar de solo incrustarse en ella. El alarido de dolor del dragón rojo provocó que Sona sintiera su mundo tambalearse, sin embargo. Divide y divide. Las continuas divisiones de poder provocaron que el dragón rojo colapsara en el suelo mientras que, al mismo tiempo, su tamaño se reducía un poco y se quedaba sin energías suficientes como para siquiera ponerse de pie. El dragón blanco se desvaneció en partículas de luz blanca y reveló al albino de pie mirando al dragón abatido. En ese momento, y como el albino había regresado a la normalidad, los demás se acercaron al albino y Sona, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, corrió en dirección al dragón abatido, mirándolo con preocupación mientras el dragón gruñía con rabia mientras seguía viendo al albino, no como si pudiera hacer algo de todas formas. «Issei-kun», llamó la heredera del demonio. El dragón finalmente dejó de fulminar con la mirada al albino y dirigió sus ojos a la fuente de la voz, pero cuando vio a dicha persona sus ojos parecieron ampliarse antes de que toda la sed de sangre y esa sensación de ira pura que desprendía el dragón desapareciera. «Issei-kun, soy yo, estoy bien, ya todo está bien», dijo Sona con lágrimas en los ojos. «Sona», gruñó el dragón. La casi inentendible palabra hizo que todos los demás parecieran entre sorprendidos y aliviados de que el castaño finalmente pareciera volver a la racionalidad. «Por favor, Issei-kun, regresa a la normalidad, regresa conmigo», pidió Sona mientras abrazaba la gran cabeza del enorme dragón rojo de casi 15 metros. En ese momento, y para horror de todos, el fuego rodeó a la criatura y a la demonio, alarmándolos por la seguridad de la heredera de Citri y Serafal estaba a punto de intervenir solo para ser detenida por el albino. «Oye, ¿qué crees que...?» «Solo mira», interrumpió el albino a la Mahou.
La demonio vestida de chica mágica se giró para ver cómo el incendio se desvanecía, revelando a Sona, la cual apenas tenía su ropa un poco chamuscada, pero sin ningún tipo de herida real. La chica estaba arrodillada y en sus brazos yacía un Issei en estado de desnudez y apenas consciente. Sona, yo, lo siento, dijo antes de que su visión comenzara a oscurecerse debido a la pérdida de sangre provocada por la herida en su cuello, y lo último que vio fue a Sona gritando su nombre con preocupación, aunque apenas si podía escuchar sus gritos como un susurro antes de finalmente caer inconsciente. Un tiempo después Issei comenzó a abrir los ojos, encontrándose a sí mismo viendo un familiar techo y percatándose que, de hecho, se trataba del techo de su propia habitación. ¿Mi habitación?, se preguntó Issei. El castaño sintió un peso sobre él y, bajando la mirada, se topó con la vista de una Sona recostada sobre su pecho y abrazándolo mientras dormía. No podía verlo, pero por la sensación en su cuerpo él supo que ambos estaban desnudos, lo cual hizo que la cara de Issei se volviera tan roja que uno pensaría que estaba por convertirse en dragón de nuevo. Obviamente Issei era consciente de la magia curativa de los demonios, no le gustaba mucho el método que usaban, pero lo comprendía en cierta medida y considerando los hechos, era más que obvio que estaban de esa manera ya que Sona lo había curado. El castaño no pudo evitar sentir las ganas de quitar las sábanas y apreciar el cuerpo de Sona, pero se reprendió mentalmente a sí mismo por tales pensamientos. Se suponía que había dejado ese lado de sí mismo, pero ahora, con la situación en que estaba, la oscura sombra de su pasado se asomó a su ser actual. ¿Me hablaban?, preguntó burlonamente Issei pervertido que una vez había sido y el actual hizo todo lo posible por reprimir esa sensación de perversión y sacudió fuertemente la cabeza para sacar esos pensamientos obscenos de su mente. Issei no lo notó, pero debido al movimiento la demonio comenzó a despertarse y al levantar la mirada sus ojos se encontraron con los ojos verdes del castaño. Ambos se quedaron mirando por un momento que casi parecía eterno antes de que Sona finalmente reaccionara. Issei, exclamó con lágrimas de alegría y preocupación lanzándose a abrazar al castaño. Issei la abrazó por mero instinto, aunque un poco sorprendido al principio, pero rápidamente superó su sorpresa y sonrió, apegando a la demonio aún más a su cuerpo. Issei, sin embargo, tuvo que hacer algo rápido con toda esta situación o se volvería loco. Sona, por mucho que me guste estar contigo de esta manera, lo cierto es que, quizás sea mejor que nos alejáramos un poco, dijo Issei tímidamente. La morena pareció sorprendida por esto y se separó del abrazo, prácticamente sentándose a horcajadas sobre Issei, haciendo que su cara se volviera roja, pues ahora Issei podía apreciar el cuerpo desnudo de Sona y, aunque apartó la mirada, ya era demasiado tarde. Issei, ¿por qué tú? La morena estaba por preguntar el por qué Issei había dicho eso cuando fue interrumpida y su cara se sonrojó finalmente comprendiendo el extraño actuar del chico, y es que la chica pudo sentir algo duro golpeando su trasero. Sona, yo, lo siento, creo que es mejor que nos vistamos, dijo Issei aún sin poder verla a la cara. Sona simplemente asintió y, con mucha vergüenza, la morena se levantó cubriendo su cuerpo con las sábanas. Un rato más tarde Issei se encontraba mirándose en el espejo de su baño con Sona justo detrás de él ahora vestida con su uniforme de la academia, sin embargo siguió viendo su reflejo en el espejo al igual que Sona lo veía, la razón, la gran cicatriz que ahora recorría parte del cuello de Issei hasta su mentón. Supongo que esto me lo gane por ser tan imprudente, dijo Issei con un suspiro. Lo siento Issei-kun, traté de curarte lo mejor que pude, pero por alguna razón quedó esa cicatriz, se disculpó Sona. Está bien Sona, te agradezco por curarme, dijo Issei con una sonrisa cálida a la morena, aunque va a ser un fastidio tener que explicar esto en la escuela, dijo Issei suspirando cansadamente. Si quieres podemos ocultarlo con un hechizo, ofreció Sona. Gracias Sona, pero no es necesario, viviré con esto, dijo Issei con seguridad. Sona estaba desconcertada por eso, pero no lo cuestionó pues comprendía que debía tener sus motivos, quizás algún motivo idiota como el orgullo, pero si eso es lo que quería su enamorado entonces lo dejaría ser. Ambos bajaron al piso inferior encontrándose con Rosue Issei preparando el desayuno, aunque en cuanto la valquiria vio al castaño no dudó en abrazarlo feliz de verlo despierto, e Issei correspondió el abrazo mucho a la molestia de Sona.
Los tres se sentaron a la mesa a disfrutar del desayuno preparado por la Peli Plata y una vez que terminaron, se prepararon y ambos salieron de la casa de Issei y tomaron rumbo a la Academia Quo.